Sábado 12 de octubre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hoy, en la Iglesia Universal, se celebra la memoria de Nuestra Señora del Pilar. Una antigua y venerada tradición refiere que la Santísima Virgen María se apareció en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago en su evangelización por tierras españolas. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizado la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo elegido a través de las emboscadas de la ruta. Su fiesta se celebra en todas las naciones de habla hispana y especialmente en la ciudad de Zaragoza. A nuestra Virgen María del Pilar le pedimos en este día su intercesión. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy, mis queridos hermanos. La primera es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versos 22 al 29. Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro ayo, hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su santo nombre. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Con mucha alegría les comparto el Evangelio del día de hoy, es tomado de San Lucas, capítulo 11, versos 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy, que es tomado de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, él sigue hablándonos de la importancia del don de la fe. Y va a decir cómo
la fe es la que nos hace herederos de la promesa de Dios. Es por la fe, queridos hermanos, que nosotros podemos ser llamados hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos herederos de la promesa. Abraham fue bendito y en él todas las naciones de la tierra, todos los que iban a ser descendientes de él, tanto los de sangre como los que iban a ser descendientes de Abraham por el vínculo de la fe. Dice algo muy interesante la palabra de Dios en este día, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Si nosotros creemos en el Señor, somos hijos de Abraham y herederos de la promesa, pero esto va mucho más allá. Si creemos en lo que creyó Abraham, en el Dios único, todopoderoso, el Dios de Israel, si creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, entonces, por medio de la gracia del bautismo, hemos recibido el revestirnos de nuestro Señor. Esto es muy profundo, queridos hermanos, podernos revestir de Cristo, es decir, recibir sobre nosotros la gracia, la luz, la santidad, la justificación que nos viene por manos de nuestro Señor Jesucristo, tan solo por decirle sí a la voluntad de Dios. Esta gracia es gratuita y es para todos los que quieren que el Señor se convierta en el centro de sus vidas. Qué importante, queridos hermanos, es hacer el acto de fe en nuestro Señor Jesucristo para ser revestidos de su gracia y su poder. Y va a decir el apóstol: no hay judío, griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay distinción de personas, sino que todos somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, herederos de las promesas de Cristo. Somos uno. Esta unidad es obrada por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Qué bueno que podamos entender que en Cristo Jesús podemos ser realmente uno. Y termina diciendo el apóstol: y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esta promesa tras la cual caminamos todos los días, que es la promesa del reino de los cielos, que es la promesa de la bendición, de saber que Dios está en medio de nosotros. Si caminamos según esta promesa, entonces somos dichosos y somos bienaventurados. Somos personas que no tenemos que esperar nada más. Fijo los ojos en el cielo, seguimos peregrinando y caminando en esta tierra, sabiendo que el Señor está con nosotros y no nos deja solos. El Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Lucas, en 2 versículos nos presenta algo bien interesante. Dice la Escritura que mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer entre el gentío, levantando la voz, dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Estaba realizando una alabanza, una exaltación a la Santísima Virgen María. Y es de lógica, quien ha llevado en su seno al Hijo de Dios, pues es digno de alabanza, en este caso Nuestra Señora, la Virgen María. Pero el Señor lleva esto mucho más allá. Él dijo: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, mis queridos hermanos, que Jesús deja claro que más importante es llevarlo en su vientre, más importante aún escuchar y cumplir su palabra. La Virgen María, muchos creen que nosotros los católicos la alabamos y la exaltamos por encima de todos los demás santos solo por ser la Madre de Dios, pero no es solamente eso, es porque ella es modelo de fe, modelo de creyente. María nos enseña a ser obedientes en la fe. María pudo concebir en su seno al Hijo de Dios, ante todo por creer. Por eso es que su prima Isabel va a decir: dichosa tú que has creído,
porque en ti se cumplirán las promesas de Dios. Dichosa la que ha creído. La prima Isabel rescata y resalta ante todo la fe de María. Y Jesús hoy va a decir lo mismo. Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nadie como María ha escuchado tan de cerca la palabra de Dios. La escuchó de los labios del mismo Hijo de Dios, del mismo que es la palabra. La Virgen María tenía muy claro quién era el que llevaba en sus brazos y el que luego crió durante la infancia y acompañó durante la adolescencia y el tiempo en el cual Jesús ofreció un ministerio público. Nadie como María ha escuchado tanto la palabra de Dios. Muchos de los capítulos que encontramos del Evangelio de San Lucas son gracias al testimonio de la Virgen María. ¿Y por qué digo que muchos de los pasajes se los debemos a María? Porque ¿quién más sino María fue la que contó la infancia de Jesús? Los detalles que hay de Jesús, de cómo nació, ¿quién los contó? La Virgen María se los contó al evangelista San Lucas. Y por eso hoy tenemos esos testimonios de la vida oculta de Jesús, o más bien de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. María ha escuchado, ha caminado y ha cumplido la palabra de Dios. Por eso es bienaventurada entre todas las mujeres, bendita entre todas las mujeres, dichosa tú que has creído, María Santísima, porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y María dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Qué bueno es ver la figura de María resaltada, más que por haber llevado a Jesús en su vientre, por ser la que lo engendró primero en su corazón, la que lo acompañó y aquella en la cual se cumplen todas las promesas de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en este día, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.